Cuando alguien me hace una pregunta y desconozco su respuesta, les digo directamente que no la sé, pero intento buscar la forma de encontrarla y cuando la tenga, se la daré. Así nace este nuevo programa, llamado ¿Por qué? Nuestro objetivo, compartir conocimiento y experiencias para intentar buscar respuestas, o por lo menos, emprender un viaje a la búsqueda de ellas. Cada semana, un invitado intentará responder a una pregunta, aportando sus conocimientos, y para finalizar, dejará en el aire otra pregunta, que intentará ser respondida por otro invitado, experto en la materia. Si buscas respuestas, aquí intentaremos encontrarlas. Bienvenidos a ¿Por qué? Me gustaría plantear una pregunta. ¿Qué es la vida? Para abordar esta pregunta, barajé varias posibilidades. Una, desde un punto de vista científico, y otra, desde un punto de vista más filosófico. Pero finalmente, decidí por esta última, porque los datos científicos que podríamos haber encontrado hubieran servido de muy poco para explicar a un niño de 7 años qué es la vida. En los libros de texto, en las escuelas o en las universidades, no nos enseñan a vivir, no nos enseñan a entender qué es la vida, ni tampoco nos muestran cómo encontrar la felicidad. Posiblemente, la mejor forma de conocer la vida es experimentándola. Por este motivo, no hay nadie mejor para dar respuesta a esta pregunta que alguien que haya vivido la vida al límite. Por eso, hoy nos acompaña Sebastián Álvaro. Aventurero y escritor que posiblemente todos conocéis porque dirigió desde 1982 hasta 2009 el programa de televisión española Al filo de lo imposible. En 2006 fue galardonado con el Premio Nacional del Deporte. También sus documentales han obtenido importantes premios como 2 medallas en el Internacional de Nueva York, las medallas de oro y plata en el Festival de Hamburgo, 2 premios Ondas y 9 premios de la Academia de Televisión. Como escritor, Sebastián Álvaro ha publicado diferentes libros, como La vida en los confines de la Tierra o El sentimiento de la montaña, 200 años de soledad. Bienvenido a ¿Por qué, Sebastián? Es un placer. Muchas gracias a ti y espero que esta entrevista, sobre todo, si puede resultar útil a la gente, pero que por lo menos se lo pasen bien, de una charla entre amigos, pues encantado de estar. Vamos a empezar con 2 afirmaciones tuyas antes de iniciar este periplo para intentar dar respuesta a esta pregunta que nos planteó el niño. Y tus afirmaciones son: la aventura son instantes de plenitud que dan sentido a la vida. La aventura es un aprendizaje para la vida. Solo tenemos una vida, no tenemos ensayos en la vida, y solo se nos da una oportunidad. Sebastián, ¿qué es la vida? En realidad, en nuestro estado de conocimiento hoy en día, nadie puede dar una respuesta filosófica ni científica a eso. Podemos aproximarnos y, desde luego, bajo mi punto de vista, que es el que se supone que yo debo de dar, no es tanto qué es la vida, sino cómo podemos vivir esa vida que se nos ha concedido. La vida es pura energía, somos lo que somos
desde el instante que probablemente hace en torno a 12.500 millones de años, nos dice la ciencia, hubo un estallido colosal a partir del cual, eso que se llama el Big Bang, a partir del cual surgió el universo y dentro de él millones de galaxias y como decía Carl Sagan, uno de los científicos y desde luego de los divulgadores de ciencia más importantes y más extraordinarios de todos los tiempos, que hizo una serie documental en la que yo me fijé mucho, es decir, que Al Filo debe mucho a esa serie, Cosmos, de Carl Sagan, y en ese primer capítulo Carl Sagan decía que apenas somos un diminuto punto de una galaxia, como hay millones de un planeta pequeño, como hay millones y millones en las orillas del océano cósmico. Así que somos lo que somos, la vida que surgió en nuestro planeta y nosotros mismos, por eso, ¿no? Dijo luego Carl Sagan al respecto de muchos años después, cuando puso en marcha el proyecto Voyager en las sondas esas, que es el objeto fabricado por el hombre más alejado de nuestra Tierra, dijo que éramos una diminuta mota de polvo suspendida en un rayo de sol, ¿no? Pues eso es lo que somos. Lo que sí que sabemos es que somos una buena mezcla de, de átomos, de moléculas, de células que fueron formando organismos cada vez más complejos y uno de esos organismos vivos somos nosotros. Al final también, como dijo Stephen Hawking, apenas somos una raza de monos avanzada que evolucionó y que queremos comprender el universo y eso nos hace muy especiales. En definitiva, a base de 3 átomos, el 99% de la vida que conocemos, nosotros está hecho a base de 3 átomos esenciales, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Lo que somos es que se nos concede un tiempo de vida que podemos vivir de forma muy diferente. Y eso es en lo que yo me he centrado. De alguna forma también este tipo de respuestas tiene que ver desde el origen de nosotros mismos, de algo parecido a nosotros que empezó a evolucionar aproximadamente hace 7 millones de años y que dio origen a muchas ramas de homínidos y una de ellas prosperó hasta poblar todo el planeta, que somos nosotros, el Homo sapiens, y lo que sabemos es que se nos concede dentro de estas dimensiones del universo una vida pequeñita, vulnerable, efímera, pero que podemos llenar de contenido. Nuestra búsqueda de la felicidad y sobre todo nuestra búsqueda de la supervivencia y la reproducción de nuestra especie, que son, digamos, los instintos básicos que nos mueven, nos llevan a dar contenido a nuestras vidas de muy diferentes formas. Así que yo creo que la vida se hace viviéndola, básicamente. Y en mi caso, queriéndola exprimir, buscando las preguntas de la vida, aunque muchas veces, como ahora mismo, te das cuenta que no tenemos respuestas muchas veces para ello. Si sabemos que sabiendo que la energía no se consume, es eterna, simplemente se transforma, pues que somos eternos. Nuestros propios átomos un día formarán parte de otras clases de cadenas, de moléculas que darán origen a cualquier otra cosa. Así que tenemos una vida, señores, no hay ensayos, como alguien dijo, vamos a vivirla.
y vamos a procurar vivirla bien. La verdad es que has citado a Carl Sagan, la verdad es que nos inspiró a muchos esa serie de Cosmos y la verdad es que tal vez el ser humano eh, haya llegado hasta donde ha llegado, pues gracias también a que se ha preguntado muchas preguntas y ha intentado buscar esas respuestas y eso ha hecho que también nuestra evolución haya sido de una manera más especial. Pues otra de tus afirmaciones son que los grandes valores de la vida se deben adquirir en nuestra infancia. ¿Cuáles deberían ser esos principales valores del ser humano? Bueno, la afirmación está basada en un hecho concreto, ¿no? Que es de qué forma la infancia marca nuestras vidas. Por eso de la importancia que tiene la educación y la felicidad de los niños. Esa época de la infancia que pasamos en el cole y con nuestros padres y con la gente que nos quiere, va a marcar nuestra existencia. Así que yo tuve la inmensa fortuna de ser el hijo de los lecheros de campamento, una familia muy humilde pero muy trabajadora. Mi padre y mi madre fueron dos trabajadores que no tuvieron un día libre en sus vidas para educar a sus hijos y para darles sustento y sobre todo para darles educación y yo lo aprendí de ellos y es exactamente lo mismo que hago. Los valores que sustentan al ser humano vienen prácticamente desde el tiempo de los griegos, que luego se han modificado y que le han dado forma, diferentes formas, pero que de algún modo todos vienen de esa misma fuente. Las virtudes cardinales, las virtudes teologales de los cristianos vienen de allí o las virtudes de otras religiones como la budista o la musulmana, ¿no? Las religiones más mayoritarias hoy en día en el planeta Tierra. Hay virtudes básicas que todo el mundo ha loado, ¿no? Desde la valentía a la honestidad, la prudencia, la justicia, la sabiduría, la templanza. Todo eso nos da formas. Luego el filósofo alemán Weber dijo que debemos comportarnos de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Básicamente la gente se comporta de acuerdo con sus intereses o de acuerdo con sus principios. Esos principios que son también básicos, que una religión como digamos la católica, la cristiana, pero también la judía y en buena medida también la musulmana, porque surge de ahí lo de no robarás, no matarás, es decir, en definitiva hay una serie de principios básicos que todos debemos respetar y que todo el mundo prácticamente estaría de acuerdo con ello. Debemos de actuar de acuerdo con nuestros intereses, porque si no te va a ir mal la vida, pero nunca te debes de olvidar de nuestros principios. Así que yo creo que esos principios que son básicos a día de hoy en una sociedad moderna, civilizada, democrática y educada, es realmente lo que nos une a todos, ¿no? Y a mí me parece que por eso en momentos en que los valores se cuestionan, las sociedades entran en crisis, que no sé si es nuestro caso en este momento.
Has mencionado la educación y podemos cambiar la vida de muchas personas mediante la educación y Sebastián Álvaro lo sabe, que es el proyecto JUSE. Sí, bueno, yo estoy convencido, pero vamos, igual que mucha otra gente, igual que los regeneracionistas españoles de hace 200 años, yo creo que la única posibilidad de cambiar a mejor, de mejorar la vida de las personas es mediante la educación. De hecho, muchos pensamos que una de las claves de una sociedad moderna y democrática debería ser la igualdad de oportunidades en la educación. Es decir, si pensando en una utopía pudiéramos crear un sistema que desde que nace un niño o una niña en nuestro país tuviera acceso a una educación igual y de calidad para todo el mundo, a partir de ahí andaríamos seguramente en el grado de civilización y en el grado de prosperidad y felicidad de nuestra sociedad. Yo creo por eso que es básico y que la cuestión de fondo, yo creo que en nuestro país no está resuelta, es precisamente qué educación tienen que recibir nuestros niños. Y que dependiendo, en nuestro caso, de cada autonomía, de cada partido político, piensa en una cosa diferente. Y básicamente podríamos decir que en líneas generales en la educación estamos retrocediendo. Así que hay parámetros que dicen tales cosas y que somos la generación de hoy en día, que tenemos las generaciones mejor preparadas, pero eso nos damos cuenta que no es cierto. Nuestros padres estaban muy bien preparados. Sobrevivieron a una guerra civil, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, a más de 20 años de carencias, casi de hambrunas en España. Supieron hacer que nuestro país de $300 per cápita pasara a $3.000 per cápita y a $30.000 per cápita. Estamos hablando de 1936, 1975 y 2015, cosa que que solamente 3 o 4 países han logrado en el mundo. Y ahora tenemos un punto de inflexión en el que solamente arreglando la educación, es decir, dando una educación igual en derechos y en deberes para los ciudadanos, sobre todo para nuestros niños y nuestros jóvenes, pero también para todo el mundo, para los mayores, porque no se acaba de aprender nunca en la vida y por tanto toda nuestra vida en realidad es una preparación y un aprendizaje continuo. Solamente haciendo eso podremos dar un salto adelante. Otra de tus afirmaciones es que la naturaleza es de gran importancia para vivir. Has estado en numerosas regiones con condiciones de vida no aptas para la vida, pero a pesar de ello son territorios de gran belleza. ¿Qué aportan estos lugares para la vida? Bueno, la naturaleza no es que sea muy importante, es esencial. Vamos, de hecho, sobre todo las últimas teorías, nosotros formamos parte del cosmos. Y formamos, por tanto, parte de nuestra galaxia, parte de nuestro planeta, y cada vez que se dice hoy, por ejemplo, que lo he oído en la radio, es que nos estamos cargando el planeta está en peligro. No, eso no es cierto. El planeta va a seguir girando probablemente otros 4.600 millones de años. Y la única duda es saber cuánto tiempo vamos a tardar en nuestra especie en extinguirnos dentro de nuestro planeta. Y eso tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza en la que hemos nacido y de la que formamos parte. Esa idea
de Gaia, de que el planeta en realidad con nosotros dentro es un único ente vivo, y que cualquier cosa relacionada con ella nos beneficia o nos perjudica a nosotros, se ve con claridad, ¿no? Si contaminamos el agua que bebemos, si contaminamos el aire que respiramos, si suben las temperaturas un poquito por arriba o por abajo, nuestra especie probablemente se extinguirá antes del tiempo que naturalmente nos hubiera tocado vivir aquí. La naturaleza sin contaminar, incluso en esos lugares en los que aparentemente nos es tan difícil vivir, sobrevivir, lugares como la Antártida, algunas selvas, las altas montañas de los grandes continentes, ¿no? Eso que antes en la geografía ponía territorio estéril o improductivo, como por ejemplo la zona de Siberia o de Canadá, de Tierra de Fuego, lugares que son tan hostiles para la vida humana. Sin embargo, son los últimos lugares del planeta tal y como estaban hace miles y millones de años, ¿no? Y esos lugares, primero, nos muestran la grandiosidad del planeta en el que vivimos y nos recuerdan la necesidad de conservarlo por el planeta, por nuestros hijos, pero sobre todo por nuestra vida. No nos podemos comportar de forma inconsciente, creyendo que somos los reyes del universo cuando somos una mota como decía Sagan, como somos una mota de polvo suspendida en un rayo de sol, un rayo de luz. Así que esos nos recuerdan precisamente nuestro diminuto papel que tenemos en nuestro planeta, pero sobre todo nos conceden a nivel espiritual realmente un privilegio, que es asistir a los últimos lugares donde podemos ver la grandiosidad, la belleza, la soledad, el silencio del mundo, ¿no? Así que lo necesitamos a nivel físico y lo necesitamos a nivel espiritual. Otra de tus afirmaciones es: lo bonito de viajar es saber contar después esas historias. Y el lenguaje nos hizo humanos. Las historias nos hicieron civilización. Son la fuente del aprendizaje. Cuéntanos alguna de esas historias, Sebastián. Bueno, es que es eso. El lenguaje nos modeló, nos hizo humanos. Nuestra capacidad de contar historias viene desde que seguramente un antiguo antecesor nuestro se reunió en torno al fuego con otros del mismo clan y empezaron a compartir, y seguramente historias de caza o historias de acoso de otros animales. Nos viene de ahí. Y básicamente el lenguaje nos hizo humanos, nos hizo civilizados. Ahí estamos. El lenguaje no solamente tiene la facultad de poder entendernos con la gente. El lenguaje modela además nuestro cerebro y nuestra capacidad de entendimiento. El lenguaje es una herramienta de análisis de la realidad y nos ha servido, nos ha sido útil. En realidad todo lo que nos ha ocurrido, digamos, en los últimos 150.000 años ha sido como nuestro cerebro, incluso probablemente a costa de otros órganos que teníamos, nuestro cerebro, que pesa aproximadamente el 2% del cuerpo, sin embargo consume el 20% de energía. Para que nuestro cerebro se convirtiera realmente en la máquina más poderosa que hemos tenido de adaptación y de evolución, lo tuvo que hacer probablemente a costa de otros órganos como el estómago y el sistema digestivo, que tuvo que verse reducido, y para eso aprendimos a cocinar alimentos, aprendimos a acumularlos, hicimos herramientas para poder tener una dieta más variada,
y también saberla cocinar, y todo eso, en definitiva, nos hizo humanos. Así que cada vez que oímos a un pensador, a un filósofo, a un escritor, hablar bien, eso que se dice, habla bonito, en realidad ese tipo lo que tiene es una capacidad de análisis de la realidad que le sirven y le van a servir para la vida superior al que tenemos nosotros. Vamos a seguir con tus afirmaciones. Otra de ellas es: la aventura es la única forma en la que podemos robar tiempo a la muerte, porque el tiempo se detiene. ¿Es posible entender la vida sin la muerte? No. Bueno, primero la frase no es mía, no es nuestra, la pusimos, fue el título de un libro que titulamos David Torres y yo, que se llamaba Robando tiempo a la muerte, ¿no? Y veníamos a decir que, en efecto, bueno, todos sabemos que el tiempo no solamente tiene una medida que nosotros medimos en horas, minutos, segundos, ¿no? El tiempo también tiene otra serie de medidas. Por eso decimos que el tiempo se detiene, o el tiempo se hace infinito, o el tiempo se me pasa volando, ¿no? Así que el tiempo tiene una visión que tiene que ver con la hondura, con la profundidad con la que lo vivimos. Y eso solamente te lo concede la aventura. Esa profundidad, esa intensidad que nos hace vivir el minuto, el segundo, y que hace en determinados momentos que el tiempo se detenga, ¿no? Así que probablemente la vida, el tiempo y la muerte están en un mismo baremo. En nuestros tiempos no se habla prácticamente de la muerte. La hemos desterrado de nuestras conversaciones, de nuestras lecturas, simplemente porque nos molesta. Nada más lejos a la realidad, ¿no? Porque nada de eso impide, como ahora mismo con la pandemia, recordarnos nuestra mortalidad. Eso que decía con ciertas dosis de humor Benjamin Franklin, que decía: solo hay dos certezas en la vida, que vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos. Así que conviene que nos vayamos haciendo a esa idea. Entonces sabemos que vamos a morir y que la muerte no es una cosa diferente a la vida, es el fin de nuestra vida, pero al mismo tiempo es la que nos da la posibilidad de darle contenido, de hacer algo con nuestra vida realmente interesante y hacer que digamos, podamos interrelacionar con otras gentes y podamos beneficiar a otra gente, podamos hacer mejores a otras gentes y nosotros también intentar ser mejores personas. Y luego, no sé si tanto de la felicidad, ¿no? Yo creo que la utopía de la búsqueda de la felicidad no está mal, ¿no? Pero yo reivindico más la alegría, porque sí que depende de nosotros. Incluso momentos como este, tan complicados por la pandemia, podemos reivindicar la alegría como un bien de nosotros mismos. Hay que ser alegres, hay que ser optimistas, hay que plantar cara a la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero el tiempo que nos hayan concedido para estar aquí, lo vamos a hacer lo mejor posible y además nos lo vamos a pasar bien, básicamente.
Has hablado de la felicidad. En Bután, por ejemplo, la felicidad es el bien más preciado. Tanto es así que se acuñó el término índice de felicidad nacional bruta para medir esa experiencia subjetiva de bienestar y darle incluso más importancia que al Producto Interior Bruto. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo encontrarla? Creo poco, ya te lo he dicho antes. No, a mí lo que me parece es que podemos llegar a encontrar instantes de felicidad. De alguna forma la felicidad vendría a ser como un orgasmo. Un orgasmo no puede durar 3 años, dura lo que dura. Pero la búsqueda de la felicidad sí queda contenido a nuestra vida, eso sí. Y de alguna forma no hay nada, en teoría, más inútil bajo el punto de vista práctico que escalar una montaña. Y escalar una montaña es esforzado y muchas veces incluso sacrificado. Hay gente que pierde la vida por subir una montaña, como el Carlos habla en estos días, ¿no? Pero sin embargo, esos momentos en los que estás escalando una montaña o llegas a una cumbre o regresas al campo base y luego lo cuentas a tu regreso, esos instantes sí dan sentido a nuestra vida. Y creo que es nuestro deber como especie buscarla. Aunque muchas veces no nos salga bien la cosa, ¿no? No hay nada en la vida que te garantice el éxito ni la felicidad eterna. En tus viajes a lo largo de los 6 continentes has conocido muchas culturas con distintas filosofías de vivir la vida. ¿Qué han aportado estas culturas a tu vida? ¿Alguna te cambió en especial y la realidad te cambió? Sí. De hecho, si los viajes no te cambian, no sirve para nada. He sido un viajero impenitente incluso mucho antes de ponerme a hacer Al filo de lo imposible. Pero sobre todo yo creo que las culturas asiáticas, sobre todo al principio, supusieron un choque de realidad, ¿no? Para un viajero joven que venía de Europa con muchas lecturas y mucho conocimiento de la cultura occidental, pero apenas sabía nada de las asiáticas. Y entonces comprobé varias cosas. Una, cómo en esas culturas, y sobre todo en Asia, los ritmos de la vida en general son diferentes. Fue lo primero que me choqué. Yo llegué al aeropuerto de Islamabad y habíamos mandado todo el material por cargo, lo quería sacar del aeropuerto y iba estresado porque teníamos 60 o 70 días para escalar una montaña y cada día que perdíamos en Islamabad era un día que no estábamos en la montaña. Bueno, eso a los funcionarios de aduanas de la administración pakistaní pues les daba igual. Ellos estaban a otro rollo y a otra historia y no tenían esas prisas. Entonces estuve desesperado hasta que comprendí que o te adaptas a su tiempo o no sobrevives. Así que cuando el 7º día nos sentamos allí en el aeropuerto y nos tiramos una esterilla y nos pusimos allí tumbados y si era necesario dormir íbamos a dormir, pues entonces empezaron a avivar el papeleo y nos dieron las cargas el día 11 me parece que tardamos en sacarlo. Pero luego comprendí que la religión es el motor de Pakistán. La cohesión de Pakistán la da la religión. Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos que nosotros somos un país de mestizaje, de culturas, lenguas diversas y tal, bueno, pues vete a Pakistán.
cada valle habla una lengua diferente, pertenece a una etnia diferente. Por Pakistán pasaron de oriente a occidente y de occidente a oriente todos los pueblos, los imperios, las culturas, las religiones. Tienen culturas que se remonten a hace 5.000 años aproximadamente. Madre. Es decir, que son pueblos más mestizos que nosotros, con lenguajes diferentes, que ahora, en este momento histórico, están cohesionados por la religión, nada más, ¿no? Así que aprendí, estaban en plena guerra, en plena invasión rusa en Afganistán, y aprendí, yo creí por aquel tiempo que los rusos eran los buenos y los afganos, un conjunto de tribus bárbaras que no tenían ningún grado de civilización. Y sin embargo, nada más llegar el primer día, el ejército ruso por aquel entonces era el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Tomaron Afganistán las fuerzas especiales rusas en 2 días. Y sin embargo, el capitán del ejército que me pusieron para ir al Hidden Peak me dijo: esa guerra la perderán los rusos. Y me dijo: como la perdieron los británicos antes, y nosotros les vamos a ayudar. Y yo pensé: ¡bah! Este hombre no tiene ni idea, porque nosotros somos mucho más listos, ¿cómo nos vamos a equivocar? Bueno, pues no he olvidado al tipo ese, que además fue un tipo bondadoso, que nos ayudó, que nos prestó dinero para terminar la expedición a unos tipos que no conocían, esperando que se lo devolviéramos, como así fue. Y me acuerdo de él cada vez que ahora veo la situación de Afganistán, pero todo lo que está sucediendo allí al lado, ¿no? En Asia Central, en Irak, en la India, en China, en Pakistán, recuerdo de sus palabras proféticas. Quiero decir que las culturas asiáticas, y sobre todo la confrontación de tus ideas con otra gente, que además tiene otro ritmo del tiempo, otro pensamiento religioso, espiritual, filosófico detrás, pues me hizo poner los pies en tierra y repensar muchas de mis ideas. A medida que cumples años, lo que te das cuenta es que cada vez de tu cabeza quitas más certezas y sin embargo lo que metes son más dudas. Madre mía, Sebastián, ¿cuánto aprendemos con tus experiencias y con la vida que has vivido? Otra de tus afirmaciones es que somos animales finitos, mortales, débiles, pero podemos hacer un montón de cosas, algunas inimaginables. Nuestra vida corre por lugares y momentos. Si tuvieras que elegir un lugar, ¿cuál sería? Y si pudieses quedarte con un momento, ¿con cuál te quedarías? Es complicado. Bueno, lo de que somos animales finitos y mortales va en nuestra naturaleza. Desde que nacemos, aunque en este momento histórico en nuestro país estemos viviendo un periodo excepcional, probablemente el mejor de los últimos 200 años, pero desde que somos pequeños y niños convivimos con la muerte. Ahora en nuestro país tenemos un índice de mortalidad infantil de los más bajos del mundo, pero hace 100 años no era así. Así que las familias tenían 4, 6, 8, 10 hijos para que al final sobrevivieran 5, 6, 4, 3. Exactamente igual que ocurre ahora mismo en las aldeas del norte de Pakistán, donde estamos trabajando con el proyecto José. Así que, y luego a medida que vas viviendo, que vas cumpliendo años, vas envejeciendo, ves gente que estaba al lado de tu vida y te acompañan y de repente faltan. En mi caso, compañeros que escalaban, que eran escaladores, que escalaban conmigo, y los últimos
30 y tantos años últimos de aventuras, yo he perdido 33 amigos cercanos, ¿no? Madre mía. Así que la muerte nos rodea y te recuerda además todos los días de tu vida nuestra mortalidad. Pero también te concede esa dimensión del tiempo, de saber que tienes un tiempo limitado y que no puedes malgastarlo. Lo peor que hacemos, yo desde luego lo peor que he hecho durante alguna etapa de mi vida, sobre todo en la juventud y en la adolescencia, fue perder el tiempo. Perder el tiempo con personas, con cosas y con lugares que no merecían la pena. Y una de las cosas que aprendemos a medida que vamos cumpliendo años es precisamente a gastar el tiempo en cosas, en personas y en lugares que merecen el tiempo. Sobre todo en personas. Porque no es tanto el lugar. Hay una frase muy bonita del poeta inglés Robert Browning que dice nunca al mismo tiempo el lugar, el momento y la persona amada. Bueno, pues me vas a dejar que me tire un farol porque yo muchas veces he estado en momentos, en lugares y las personas amadas y la verdad es que esos momentos son estupendos. Y si te dijera dime un lugar, pues para mí el Karakorum, la primera vez que fui allí y vi las montañas del Karakorum, me transformaron la vida. O la Antártida, el interior de la Antártida es de una belleza elemental, básica, pero sobre todo que te pone en tu sitio. Es decir, hay un avión que aterriza en el interior de la Antártida sobre hielo, que no para los motores y se va. Tú te bajas del aparato, de un Hércules, transporte de tropas, te bajas y hay 30 grados bajo cero. Te ha aterrizado en un sitio y las tiendas donde te vas a tener que ir a meter están a 1 kilómetro de distancia. Bueno, como no salgas corriendo, te das cuenta de que yo aquí palmo, no puedo aguantar mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo es una belleza de una austeridad que hay mucha gente que dice, pero en la Antártida todo eso es igual, o los desiertos son iguales. No es cierto. Los esquimales tienen 30 palabras diferentes para nombrar a los diferentes tipos de nieves, igual que les ocurre a los beduinos con las arenas del desierto o los desiertos de piedra. Son diferentes, no son monótonos en absoluto. Y esa belleza elemental casi desnuda también nos desnuda a nosotros y a nuestros sentimientos. Así que animaros y que la gente vaya y vea el Karakorum y la Antártida, por ejemplo. No todo el mundo creo que esté preparado para hacer esos viajes, la verdad. No solamente de económicos, sino preparado físicamente y mentalmente para realizar esos viajes. Pues ya para terminar, Sebastián, acabas de haber dicho una frase que me ha gustado, que el tiempo que se pierde no lo recuperamos jamás. Pues, ¿algún consejo para no malgastar el tiempo y aprovecharlo al máximo? Sí, ser prudente y ser inteligente. Lo que nos define como especie es la inteligencia. Así que, y la inteligencia, igual que el talento, no son dones que se esparcen entre la gente y que una gente lo tiene y otra no. Son dones que se cultivan. Y se cultivan con lecturas, sabiendo oír y sobre todo sabiendo vivir. Así que hay que leer mucho y hay que vivir mucho. Y luego ser prudente. Hay muchas veces que pecamos de soberbia intelectual. Así que siempre estaría bien que sepamos escuchar y también sepamos preguntarnos, hacernos las preguntas. Porque si no analizamos bien, si no nos hacemos
las preguntas correctas, nunca podremos encontrar las respuestas. Y hay muchas veces que incluso preguntándonos las preguntas correctas tampoco lo conseguimos. Pero desde luego, básicamente, si de principio no te haces la pregunta correcta, no vas a encontrar la respuesta. Así que... Pues ese es el si objetivo. Si supiéramos que el tiempo es el bien más precioso que tenemos. El dinero lo podemos acumular, gastar, perder, volver a acumular, pero el tiempo que se pierde no se gana jamás. Pues ese es el objetivo del programa, intentarnos hacer preguntas e intentar buscar respuestas. Por eso, para terminar, me gustaría que me propusieras tú una pregunta sobre el tema que desees o tengas curiosidad de conocer, porque nuestro objetivo será el de buscar la colaboración de otro invitado que aborde de la mejor forma posible tu pregunta, o por lo menos conocer más sobre ese tema. Así que, Sebastián, ¿cuál es tu pregunta? Pues otra esencial, ¿no? ¿Qué es el amor? Y es una lástima porque tenía, me parece que un poema de Lope de Vega que si me dejas lo busco. Sí, perfecto. Sí, pues espera un momento. Mientras, tengo por aquí varias afirmaciones tuyas. Las voy a decir mientras que lo estás buscando. En una montaña te ves verdaderamente a ti. Nosotros somos los que cargamos a la montaña de sentimientos, porque la montaña no es la que mata. La verdad es que preciosas frases que nos has aportado, y sobre todo yo creo que no solamente para el niño que nos hizo la pregunta, sino para todos los que nos están escuchando, habrán aprendido un poquito más de la vida, porque alguien como tú, que ha experimentado la vida tan al límite, nos puedes aportar, y como lo has hecho, datos súper interesantes. Hay un poema de Lope de Vega que es, yo creo que bastante conocido porque además aparecía en la película de Lope, y que dice: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Qué fantástica forma de acabar el programa de hoy abordando este tema. Muchísimas gracias, Sebastián, ha sido un placer. Gracias por compartir tus conocimientos. Y nada, simplemente alguna forma de seguir tus publicaciones en redes sociales, forma de contacto o... Bueno, tengo Facebook, Twitter, Instagram, tengo una página web que ahora mismo me la están rehaciendo, pero vamos, que en breve estará, y ahí tengo publicaciones, libros, artículos, en fin. Desde luego mi vida, digamos, no la privada, la otra, cualquier persona que quiere contactar conmigo lo puede hacer, y luego animar a que si hay gente compasiva, bondadosa y buena gente que quiere echarnos una mano en el proyecto JUSE, pues que entre en www.Fundación Sara Bastal, acabado en elle, en 2 L's.org. Ahí te puedes hacer socio colaborador, pero además puedes seguir los proyectos de educación, de agricultura, de economía, de agricultura que tenemos en el Valle de Juse. Pues muchas gracias, Sebastián, un placer
y gracias por permitirme robarte un poquito de tu tiempo. Nada, gracias a ti, Luis, y seguimos en contacto, claro que sí. Un abrazo. Para ti. Nuestro objetivo para el próximo programa: ayudar a Sebastián a buscar la respuesta a la pregunta planteada, o por lo menos compartir conocimiento y experiencias para emprender nuestro viaje en búsqueda de respuestas. In my hands, waiting for you to come back. The darkest shadow in the promised land, a silent night turned black, and the angels dance for you. I will raise my voice for you. This is the sound of letting go, the sound of the silence in the walls of this home. This is the sound of letting go. The city is crying, phone the bell tolls. I'm not ready to let you go. I'm not ready, no. This is the sound of letting go.